Cuenta la Secretaría, por favor. Cuenta, señor presidente, han llegado las siguientes comunicaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, mediante la cual responde un oficio enviado por esta comisión, en el cual se solicitaba información sobre las acciones realizadas con motivo de los de los eventos climáticos de mayo y junio del presente año. Segundo, un oficio del Por ministro favor. de Minería. ¿Le parece a los senadores se distribuye a cada correo el Ya, informe de corte de energía eléctrica de los temporales? Sí. todos estos documentos Adelante. ya se encuentran en vuestros correos y serán Están enviados ya. ahora por WhatsApp. Segundo, de la ministra de Minería, mediante la cual responde también oficio esta comisión, sobre cuenta el avance de los compromisos adoptados en el protocolo de acuerdo del trabajo legislativo suscrito con fecha de 18 de diciembre de 2023. Tercero, del vicepresidente ejecutivo de NAMI, mediante el cual responde oficio, mediante el cual se le solicitaba información acerca de plazos de pago y proyectos mineros. También lo tienen vuestras señorías. De la presidenta de la Comisión de Mercado Financiero, señora Solar Bernstein, con el que responde oficio a la comisión respecto a información sobre los contenidos del acuerdo Codelco-Soquimich. Por último, del vicepresidente ejecutivo de Corfo, con el cual informa sobre los recursos recaudados por dicha entidad como producto de los contratos de explotación de las pertenencias mineras en Salar de Atacama, de las empresas de Soquimich Salar y Albemarle. Por último, una solicitud de audiencia al señor Víctor Gallardo por el proyecto de ley para ajustar el precio de venta de los combustibles que señala, de acuerdo al volumen corregido por la temperatura que registren al momento de su entrega al consumidor. Eso es todo, señor presidente. Todos los documentos están en vuestros correos electrónicos y van a ser enviados en este momento por WhatsApp también. Muy bien. Confirmar a los miembros de la comisión que la audiencia con el presidente de la República sobre los temas de la pequeña y mediana minería, ENAMI, y la Fundición ENAMBI de la Lira quedó confirmada para el día lunes 22 de julio a las 16 horas en el Palacio de la Moneda. Entiendo que los asesores de los senadores y senadoras están trabajando los puntos específicos que vamos a abordar en esa sesión, pero ya en definitiva esa es la fecha. Le damos la bienvenida al ministro de Energía, don Diego Pardo, y también al ministro de Hacienda, don Mario Marcel, quienes han sido invitados hoy día a la comisión, justamente para poder abordar, sin perjuicio de la mesa técnica, que está funcionando y que está comprometida además con un itinerario que sería bueno precisarlo y ahondarlo. Nos ha parecido que esta comisión, que ha tenido un largo trabajo de acompañamiento en el proyecto de ley del Fondo de Estabilización, desde su origen, primero en la escena de lo prelegislativo, desde octubre, agosto-octubre, luego en el debate en primer trámite, y así hasta la fecha en que han ocurrido todos los distintos momentos del debate público sobre el alza de tarifa y sus mitigaciones. En primer lugar, si le parece a la comisión, le damos la palabra al ministro de Energía, don Diego Pardo, y luego al ministro de Hacienda, o como ustedes prefieran respecto a esto. Ministro, nos gustaría si usted pudiera ahí eh, precisarnos respecto a los anuncios frescos del Comité Político del día lunes, y que usted comunicó a la mesa técnica y a la ciudadanía, pero aquí ya estamos en escenario de la Comisión del Senado. Se establecieron nuevos criterios respecto a la triplicación del fondo de subsidios, se establecieron nuevas fuentes de financiamiento, se establecieron criterios para los electrodependientes, se estableció un diseño, un proyecto de ley para poder abordar estas definiciones y obviamente los anuncios no pasan desapercibidos, hay algunos, uno de ellos es más bien de carácter administrativo, dos de ellos de materia de ley. Entonces, si usted pudiera en esta primera pasada contarnos ya cuál es el enfoque que tiene el Supremo Gobierno para enfrentar este momento post-ley 21.667 en su implementación y posteriormente ya con el ministro de Hacienda ver ya las medidas en detalle de cómo se está pensando abordarlas para que haya eficacia en la llegada de los sectores que queremos potenciar. Siempre hemos planteado desde esta comisión, antes, durante y después, que la clase media nos interesa muchísimo, que tenga niveles de alcance del Estado en sus tarifas, y las pymes, motivo original también de la discusión y la conversación legislativa sobre esta materia. Esa es la palabra entonces, ministro Diego Pardo. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. También saludar a las señoras senadoras presentes hoy.
La idea de hoy es, bueno, recopilar, poner en común lo que ha sido el trabajo de la mesa técnica que está incorporado en el artículo transitorio de la Ley de Estabilización y cuyo funcionamiento ya alcanza las 5 sesiones. Esto se instala como, digamos, estaba establecido en el artículo transitorio antes de los 30 días siguientes de la publicación de la ley. Se realizaron 5 sesiones, en su mayoría las primeras contaron sobre todo con la presencia de los asesores. En las últimas hemos tenido mayor presencia de distintos parlamentarios, particularmente de la Cámara de Diputados. En la sesión del 1 de julio, que es digamos, la última, se acordó dar prioridad hasta el 30 también de este mes a la discusión de la propuesta que fue presentada precisamente en esa sesión y que corresponde al anuncio que hicimos respecto de encontrar los mecanismos de financiamiento, que recordarán que es uno de los pilares de esta mesa de trabajo que se estableció en el propio artículo transitorio para triplicar la cobertura, más que triplicar la cobertura del subsidio, y también abordar la situación particular de los pacientes electrodependientes y también los sistemas medianos que están ubicados en las zonas más australes de nuestro país. A su vez, un componente de este proyecto tiene que ver también con el segundo de los pilares de la mesa de trabajo, que es encontrar algunos mecanismos que permitan reducir el costo de la energía. En la próxima sesión del 4 de julio, que es una sesión que, entendiendo que los señores senadores el día jueves digamos, tenían un problema de calendario, es una sesión que quedó exclusivamente para asesores, sin perjuicio de que obviamente pueden atenderse si lo quieren, donde lo que vamos a hacer es revisar el estado digamos, el proceso de postulación al subsidio, lo que hemos aprendido de alguna manera en estos días. El corte al día de ayer teníamos 700.000 postulaciones en términos generales. eh, a nivel cualitativo, obviamente lo vamos a presentar con más detalle el jueves. Es que en particular municipios, tanto de gobierno de oposición, nos han ayudado mucho con los canales presenciales, y obviamente las dificultades que eran esperables, especialmente entre la población adultos mayores, con el acceso a un formulario electrónico, la hemos ido resolviendo. Como digo, 60.000 postulaciones en los 2 días y tanto que llevamos de Son subsidio. 600.000. 700.000 eran al corte de ayer. Hoy día tenemos 800.000 a las 12 del día. O sea, eso implica que al menos la información está llegando. Y nuevamente agradecer por su intermedio a los equipos territoriales de los distintos senadores de la comisión, que nos han ayudado un montón en la difusión de la información. Y por cierto también a los distintos alcaldes que están disponiendo los canales presenciales, especialmente para ayudar con la población de adultos mayores. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión del 4 de julio, donde vamos a, por un lado, mostrar cómo ha avanzado digamos, la implementación del subsidio y su reglamento, que fue publicado hace un par de semanas. Y por otro lado también ser muy explícito respecto de cómo estamos calculando los costos de su expansión para, digamos, sobre esa base, seguir avanzando en los mecanismos de financiamiento. La propuesta que fue presentada en la mesa de trabajo del día lunes implica digamos, el aspecto más importante: triplicar el número de hogares beneficiados con el subsidio. En realidad es más que triplicar, porque es ir de 1,5 millones a 4.720.000. Y a su vez
preocuparse de la situación particular de los sistemas medianos, de los sistemas, de las personas electrodependientes, con digamos, un aporte adicional de 550 kilowatt hora al mes. Aquí hay que recordar, esto es algo que hemos discutido en la comisión en algún momento. Hoy existe un subsidio para electrodependientes que corresponde a 50 kilowatt hora mes. Esto fue, digamos, implementado durante el gobierno anterior. Ahora, las mediciones, eso era en verdad un cálculo que decía relación con el consumo como sobre la base de las condiciones del fabricante del equipo. Así fue calculado en su momento. Lo que hicimos fue, a solicitud de distintas organizaciones no gubernamentales y de distintos parlamentarios, calculamos el consumo real de las familias electrodependientes antes y después de la presencia de un paciente. Como tenemos un registro detallado y varios años ya de funcionamiento, entonces tenemos la capacidad de verificar el consumo real. El consumo real era más cerca de 200 kilowatt hora mes. Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a incluir con la misma identificación. Esto es un procedimiento que se hace, digamos, hay que acompañar los antecedentes médicos y presentarlos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible o a la distribuidora de energía, pero complementarlo con 150 kilowatt hora mes, de tal manera que se cubran los 200 que nosotros hemos estimado como promedio de consumo de las familias de los pacientes electrodependientes. A su vez, recogiendo lo que había sido una observación de esta misma mesa respecto del potencial, o sea, de esta misma mesa, me refiero a esta misma comisión, respecto de qué va a ocurrir con un potencial desescalamiento digamos, la decisión que va a enfrentar el siguiente gobierno respecto de la continuidad de un subsidio como este. Sí, hemos decidido agregar un año adicional, que sea un año de transición, que permita completar la primera etapa de la implementación de la ley de estabilización. Recordarán que hasta diciembre del 2027 el cargo MPC para solventar el pago de la deuda es de 22 pesos y después decrece a 9, y por lo tanto ahí hay un espacio más propicio para evaluar la continuidad de una política como esta, que, digamos, terminarlo de una sola vez en el 2026. Y a su vez, digamos, el quinto pilar de este anuncio, que es un quinto pilar que esencialmente depende más bien del Ejecutivo y no está incluido en el proyecto de ley. Estamos trabajando con gobiernos regionales, municipios, para viabilizar recursos que permitan, como Ministerio de Energía, nosotros tenemos dos programas por la energía Tupime y Casa Solar, que son los que vamos a tratar de reforzar en su ejecución con fondos de gobiernos regionales y de municipios. Respecto a los pilares de financiamiento, el objetivo es una recaudación del orden de los 300 a 350 millones de dólares anuales. Eso es lo que estimamos que supone digamos, este esfuerzo de expansión. Y como esta expansión tiene que cumplir los mismos principios con los cuales fue considerado en su inicio, que es obviamente hacerlo con responsabilidad fiscal, pero también con un sentido de autocontención, digamos, que este subsidio, que es esencialmente para el sistema eléctrico, esté contenido por fuentes de financiamiento del propio sistema eléctrico. Hay un aumento temporal al impuesto al carbón, algo que hemos discutido en otras oportunidades en esta comisión, un aporte fiscal adicional con cargos a la recaudación adicional por vía de impuesto al valor agregado y un aumento temporal también al cargo adicional del cargo por servicio público originalmente establecido en la ley PEC 2. A su vez, esto se viabiliza a través de una reforma a la manera en que funciona, particularmente en el mercado mayorista,
de la electricidad, las compras de energía a los pequeños medios de generación distribuida. Hoy en día los pequeños medios de generación distribuida tienen un precio estabilizado que genera un costo sistémico. Este costo sistémico se ha vuelto, digamos, un componente relevante de los costos para el sistema productivo. Y por lo tanto, pero sin perjuicio de eso, digamos, precio estabilizado con sus distintos componentes es menor al promedio de la canasta a la cual compran los clientes regulados, de tal manera de permitir que las distribuidoras compren, las distribuidoras de clientes regulados compren a los pequeños medios de generación distribuida a este precio establecido en la regulación permite, por un lado, disminuir los costos sistémicos que enfrenta el sistema productivo y por otro lado, reducir el precio de la energía. Esos son los, digamos, los componentes del anuncio realizado y reitero, el jueves vamos a analizar con detalle con sus asesores y los asesores de la Cámara de Diputados los números. Particularmente vamos a empezar por los números relativos al gasto, digamos, cómo se realiza esta expansión para sobre esa base empezar a conversar sobre los pilares de financiamiento. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Le ofrecemos de inmediato la palabra al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y después abrimos la ronda ya de comentarios y opiniones. Ministro Marcel. Sí, gracias, presidente. Estoy esperando que me llegue una presentación, pero básicamente, digamos, quería partir por reforzar un punto que hacía recién el ministro Pardo sobre el hecho de que lo que se ha ido estructurando como respuesta tanto en materia de tarifas como en materia de subsidios se ha logrado construir a partir del propio sistema eléctrico. ¿Ah? Es decir, evitar restar recursos a a otras áreas de gasto público en el caso del componente estatal y también a otras actividades en términos de la estructura tarifaria. Hay que destacar en particular que el último punto que mencionaba el ministro, es decir, el cambio del tratamiento de los PMGD, al generar una reducción en las tarifas de manera generalizada, permite compensar el mayor aporte de los clientes de mayor envergadura. Entonces eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Segundo, quería referirme a algunas de las dimensiones más macro del ajuste tarifario y por otro lado al componente fiscal. Del lado macro, llamó mucho la atención cuando el Banco Central citó el tema de los aumentos de tarifas como un determinante de la inflación en los próximos meses. Entonces, respecto de eso, quería explicar lo siguiente. En primer lugar, tenemos que tener claro de que la inflación conceptualmente se entiende como un aumento generalizado en el nivel de precio. Y la medimos a través del IPC. El IPC, como sabemos, ¿cierto? Se construye a partir de una canasta de consumo que proviene de una encuesta de presupuestos familiares y a partir de ahí surgen las ponderaciones que se van a aplicar a los distintos precios que están recogidos en el IPC. Entonces, cuando hay un precio que aumenta mucho más que el resto, si tiene una ponderación suficiente en el IPC, va a mover el índice. Pero eso no significa que estemos viendo todos los precios en la economía. Eso va a depender de los efectos que los economistas llaman de segunda vuelta, es decir, si ese precio que aumenta genera presiones sobre otros precios y eso genera llamémoslo, una inercia en el impacto inflacionario. En este caso en particular, dado que el grueso de lo que es sector productivo que consume energía y que eventualmente incorpora las variaciones de los precios de energía a sus propios precios, corresponde a clientes libres,
eso significa que esta modificación tarifaria en la práctica no va a afectar a esos productores, ni va a afectar a esos precios generalizados en la economía, porque esos precios en el fondo, los precios de clientes libres ya se ajustaron gradualmente durante los años anteriores. ¿Mm? Entonces eso quiere decir que el efecto por lo menos más directo de repercusión o de retroalimentación a los precios de la economía no va a ser significativo. Y lo que nos queda, ¿cierto?, el efecto que tiene sobre los precios que están indexados, ¿ah? Que dependen, que a su vez dependen del IPC pasado. Eso el Banco Central lo estimó al momento de hacer sus proyecciones de inflación y resultó relativamente pequeño en el impacto directo que tiene el precio específico de la energía sobre la canasta de consumo. Ahora, junto con, con este impacto del aumento de las tarifas sobre el IPC, que digamos, la taxonomía de los economistas sería un factor de oferta, del mismo lado de la oferta van a estar cambiando otros precios, de los cuales el Ministro, más importante, ¿sí? ¿tienen la presentación? Para que a lo Eh, mejor para ir ilustrando los Creo que puntos están que por traérmela. no ha llegado. Ah, ya. Ya. Em, Hay otros precios que van a estar cambiando por factores de oferta. El más importante de todo es el tipo de cambio, el valor del dólar. El valor del dólar tiene un impacto sobre el IPC que es mucho más amplio. Y para todos los efectos prácticos, lo que ha estado ocurriendo tras el aumento de los precios del cobre a nivel internacional es que el tipo de cambio cambió su trayectoria futura, no solamente en el corto plazo, sino que cambia su trayectoria en los próximos años. Ese es un factor de oferta que opera a la baja sobre el IPC. Y el otro factor de oferta que incide sobre el IPC más en el corto plazo es el de los precios de los combustibles. Los combustibles van a tener otra baja adicional, por lo menos en la próxima actualización de precios, que va a ser del orden, me parece que es del orden de los 18 o 20 pesos por litro, después de que ha tenido ya varias bajas sucesivas. Entonces, cuando uno combina esos factores, entonces llega a las conclusiones que señala el Banco Central en cuanto a que el IPC tendría un incremento neto más significativo por ahí por el segundo trimestre del 2025 y después los efectos se van revirtiendo y eventualmente se transforman en negativos hacia el final del periodo. Entiendo que ahora sí tenemos la presentación. Ya. Entonces, eso para entender la parte del IPC. ¿Ah? Vamos a ver si se puede cargar la presentación. Ya. Si vamos a la lámina siguiente. Ah, aquí. Ya. Ya. Entonces acá, en esta lámina es donde se resume lo que acabo de explicar. ¿Ah? Entonces vemos en esta lámina, en la barra verde oscura me parece que es, el efecto de las tarifas eléctricas, en la barra rosada, el efecto del tipo de cambio, y en la barra roja, el de los precios de los combustibles. Entonces vemos que, ¿cierto?, en el tercer trimestre de este año, en cierta medida en el cuarto, todavía los efectos sobre el IPC de la combinación de estos factores es relativamente reducido y donde aumenta más es en la primera mitad del 2025, particularmente en el segundo trimestre y como se ve ahí en el gráfico, ¿cierto? A medida que se avanza en el tiempo, el efecto se va reduciendo, tanto en el caso de las tarifas como en el caso del tipo de cambio, donde el efecto es negativo sobre la inflación durante todo este periodo. También otra cosa que subyace a este gráfico es que cuando uno tiene un cambio por una vez de un precio en la economía, ese efecto en la medición del IPC va a durar
en principio durante todo el año siguiente, mientras se esté comparando con precios anteriores a ese incremento. Una vez que se haya sobrepasado el año y desaparezca la comparación con ese año base, el efecto sobre el IPC tiende a desaparecer. Entonces aquí se combinan esos dos factores. ¿Mm? Por esa razón, ¿cierto? El efecto del aumento de las tarifas sobre la inflación no es un efecto permanente, o sea, tiene mitigadores en lo inmediato, se vuelve más importante en la primera mitad del 2025, después tiende a desaparecer o a compensarse en términos netos con los otros factores que inciden sobre la inflación. ¿Mm? Acá en esta lámina se explica lo que señalaba al comienzo, ¿cierto? La distinción entre inflación como concepto económico y el IPC como indicador de inflación. Y luego hacemos en esta lámina una comparación o un análisis de lo que significa por lo menos el primer ajuste tarifario sobre los ingresos de las familias. Esto a raíz de que ahora recién, ¿cierto? Por ejemplo, se acaba de producir el incremento del ingreso mínimo que estaba legislado, más una serie de beneficios sociales, incluyendo asignaciones familiares, el bolsillo familiar electrónico, etc. Entonces aquí hacemos una comparación entre marzo del 2022 y julio del 2024, donde se combina en el términos de ingreso líquido real la remuneración líquida del promedio de la mediana de los trabajadores del país, la asignación familiar y el bolsillo electrónico, y lo comparamos con el incremento de las tarifas. Entonces, vemos que el aumento del ingreso líquido real, por supuesto, es sustancialmente mayor. O sea, solo por ingreso mínimo, el ingreso mínimo está aumentando en 40.000 pesos con el incremento actual. Y a eso se le agrega el incremento de la asignación familiar, que pasa de 20.000 a 21.000 y tantos pesos, más el bolsillo familiar electrónico. Entonces eso, por supuesto, es una cifra mucho mayor que los 4.576 pesos que en promedio aumentarían las tarifas. Entonces también para que tengamos una proporción, tengamos clara una proporción respecto de lo que pesa en el bolsillo, ¿cierto? Este incremento de tarifa en relación a lo que ha estado ocurriendo por otros factores que inciden sobre los ingresos de los hogares. Esta cifra de 4.566 pesos es lo que menos se ha discutido, lo que menos ha circulado en el debate público. Normalmente se habla de las proporciones, ¿ah? Y por supuesto la proporción es una proporción alta, de 16%. Pero en términos de, o sea, cuando uno considera el tamaño promedio de la cuenta de electricidad, son los 4.500 y tantos pesos lo que resulta en términos absolutos. Claro. Ahora, aquí hacemos un ejercicio para el efecto para comparar con el subsidio transitorio, lo que acaba de explicar el ministro Pardo. Entonces aquí se toma una cuenta tipo para un hogar de 4 integrantes. ¿Cuánto sería el incremento de la cuenta tipo? Aquí estamos comparando julio del 2024 con julio del 2026 para netear todas las alzas y bajas que se producen entre medio. Lo comparamos con el subsidio mensualizado. Entonces lo que vemos es que el subsidio mensualizado de hecho es algo mayor al incremento de la tarifa que se produce para un hogar de estas características. Este es el monto del subsidio mensualizado. Sí, pero Está en el reglamento del subsidio que acaba de aparecer hace un par de semanas. lo puedo mostrar a la vista el reglamento entonces aquí. No, lo puedo mostrar a la vista. Prosiga, ministro. Ya, y lo último que quería mostrar es lo que sustenta la participación de la participación fiscal dentro de este subsidio, que como lo explicaba el ministro Pardo y se señaló públicamente el lunes, corresponde a la mayor recaudación neta de IVA por incremento de las tarifas eléctricas. Entonces aquí hay que consideramos dos cosas. En primer lugar,
¿cierto? Dado que el servicio eléctrico, igual que todos los servicios públicos y en general, están afectados a IVA, ¿cierto? Al aumentar las tarifas, aumenta también la recaudación de IVA. Pero, por supuesto, el presupuesto de los hogares no es totalmente elástico. Entonces, si hay un precio que aumenta o hay un componente de la canasta que aumenta, habrá algún otro que se reduce. Entonces, hay un efecto de sustitución, por así decirlo, dentro del presupuesto familiar. Entonces, aquí estamos combinando esos dos factores y eso lo que nos da es como mayor recaudación por IVA, neta de IVA, nos da 22.000 millones de pesos en el 2024, 95.000 millones de pesos en el 2025 y después eso baja a el promedio de 65.000 millones de pesos en el 2026 y 2027. ¿Mm? Entonces, es este efecto sobre la recaudación que luego, por así decirlo, se recircula en la forma de un financiamiento fiscal o el componente fiscal dentro del subsidio que se acaba de plantear. ¿Mm? Esos son los elementos que quería aportar, presidente. Muy bien, muchísimas gracias. Se ofrece la palabra para una ronda de preguntas y comentarios y después el Ejecutivo va contestando. Senadora Berger, por favor. Y bienvenido, senador Durán, también, que nos acompaña hoy día. Primero, una consulta en relación a esta última lámina de la recaudación del IVA. ¿Esta mayor recaudación neta del IVA se refiere a el alza de las tarifas o a los 22 pesos que se va a cobrar para pagar las cuentas, o ambos? Yo estoy media. Sigamos con las palabras y vamos redondeando. Si le puedo hacer una pregunta, dejar planteada ya al debate, ministro, respecto de el alza de tarifas para los clientes industriales, que se ha planteado dentro de las medidas. Hay una fuente de financiamiento que es el mayor cargo público. Entonces, creo que sería importante que ustedes precisaran bien cuáles son las pymes y los clientes industriales, aquellos no residenciales, que pagan hoy día sobre 700.000 pesos de tarifa, que serían aludidos en este mayor cargo, para entender exactamente la externalidad que les toca a ellos, quiénes son, lo que representan y cómo está pensado ese mecanismo de proceso legislativo para poder aumentar ese cargo y en qué condiciones se va a hacer. De igual modo, respecto al otro tema que es el carbono, se había en algún minuto puesto el tema gas, diésel, carbono, ahora entendemos que es solo carbono. Al parecer, sería bueno precisar respecto de aquello y de la afectación que esto tendría sobre aquellas fuentes fijas generadoras, que entendemos son 4. La información que yo poseo es que estamos hablando de Agener, Guacolda, Colbún, Engie, que tendrían ahí un efecto directo por la vía del mayor impuesto temporal al carbón. ¿Cuál es la dimensión que eso se evalúa? Porque ya hay voces de la industria que obviamente han planteado su inquietud respecto a esta materia. Luego, con las pymes, específicamente, ¿cuáles son las medidas a adoptar? Que este ha sido un tema recurrente acá en esta comisión desde la etapa prelegislativa. Aquí estamos hablando de cuántas pymes, estamos hablando de cuánto es la estimación promedio de pago de una pyme no residencial que hoy día está pagando en tarifa eléctrica y qué tipo de medida o FOGAP, en fin, se está pensando. Y del mismo modo, las PMGD, que son un elemento nuevo y que parece interesante desde el punto de vista de la comercialización hacia las distribuidoras. Sin embargo, entendemos que esto significaría cambios en los contratos con de las actuales generadoras a la distribuidora. ¿Cuál es la afectación entonces de hacer este proceso ahora? Me refiero a introducir las PMGD y en qué condiciones van a estar regulados esos abastecimientos, porque estos son contratos que están vigentes hoy día. Eso es lo que por mi parte al menos dejo planteado como inquietudes gruesas sobre la materia. Tiene la palabra la senadora Carvajal, la senadora Proboste posteriormente. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Hacienda, al ministro Pardo. Pedir excusa porque estaba justamente en otra comisión recién de pesca. Pero dos cosas bien concretas.
Una observación, esto de menos en estas medidas, la injerencia o las medidas que se van a tomar a propósito de las pequeñas y medianas empresas por parte del Ministerio de Economía. Sería importante tener a lo mejor un relato respecto a cómo se enfrenta esto, porque hoy día son, más allá de la propuesta, que nos parece una buena propuesta, el tema del subsidio y cómo se incrementó el planteamiento a propósito de los días pasados, el día lunes. Y en ese contexto, efectivamente, sumándome a lo que usted ha dicho, ¿qué se piensa respecto a la solicitud que hiciéramos hace mucho tiempo, alrededor de un año, respecto a que fueran declarados las pymes clientes libres, a fin de que ellos puedan negociar sus contratos? Y creo que en ese contexto entiendo que el ministro Pardo tomó una decisión más bien administrativa respecto a preguntar al Tribunal de la Libre Competencia. Entonces, ¿en qué va eso? Y creo que es un momento y una oportunidad esta y no otra para generar una solución que es más viable y que por supuesto colabora, digamos, en el impacto que van a sufrir y que hoy día obviamente nos reclaman legítimamente. Así que esa consulta quería plantear. Gracias. Muy bien, senadora Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo quisiera partir reconociendo el esfuerzo que ha hecho el gobierno en los últimos días, que permite aumentar el número, triplicar el número de subsidios, de hacerse cargo de la realidad que viven las familias con miembros que tienen alguna electrodependencia y que por lo tanto eso también es una buena noticia en estos días, así como también ampliar en un año la entrega del subsidio, lo que ustedes han denominado como este régimen de transición, de manera de que ya no concluya el año 2027, sino que se dé esta transición y esperamos que sea parte también del debate y en donde en definitiva tengamos una posibilidad de instalar una política pública tal como existe subsidio al agua potable de manera permanente en nuestro país con el foco en los hogares que enfrentan mayores dificultades. Pero yo quisiera, presidente, sumarme a los planteamientos que por lo menos ha hecho usted, también la senadora Carvajal, en el sentido de colocar la mirada respecto de lo que le está ocurriendo a las pymes y donde el anhelo en que sean clientes libres, que es un tema que se viene discutiendo hace ya largo tiempo, es un tema. Pero también el tema es cómo hoy día esta alza en las tarifas no sigue impactando a las empresas de menor tamaño, que obviamente van a traspasar estos costos al precio. Yo en eso, presidente, por su intermedio, no me deja llamar la atención, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dice que el alza de las tarifas no va a afectar a los precios de productos y servicios. Entonces, si pudiéramos profundizar en eso, porque mire, yo estuve en la región el día viernes, almorzando, no quiero hacer propaganda, pero donde la Chile en Copiapó, dos mujeres emprendedoras, y ellas me decían, nosotros no tenemos ninguna ayuda para poder enfrentar esto. Obviamente, nosotros vamos a tener que subir el precio de la colación que vendemos. Entonces, a mí me gustaría que el ministro nos explicara con por qué dice que esta alza de las tarifas no va a afectar a los precios de los productos y servicios, cuando ellos no tienen ningún otro ingreso más que el de su trabajo y por lo tanto creo que sería muy importante tener una información al respecto. Por otra parte, presidente, creo que no deja de ser muy significativo que a pocos días de que se haya aperturado el proceso de postulación, el 1 de julio ya tengamos cerca de 800.000 personas que han postulado al subsidio, pero sin embargo no puedo dejar de plantear inquietudes que se las hemos transmitido al ministro, que son barreras de entrada para que muchas personas accedan, personas que necesitan el subsidio, accedan. Creo que la clave única es una barrera de entrada, hacerlo solo por plataforma web es otra barrera de entrada y además seguir sumando a que el Ejecutivo quiere que la gente postule cada 6 meses es también una complicación adicional que no se condice con lo que hoy día existen en otras políticas públicas como el subsidio del agua potable. Entonces creo que es importante que a lo mejor se pudiera eliminar tanta burocracia para poder acceder al subsidio de parte de las familias que más lo requieren. Pero en esto también plantear una duda que ha surgido de parte de las personas y de quienes nos están colaborando en terreno. Nuestra oficina está desplegada en muchísimos territorios con foco en adultos y adultas mayores, pero nos surgen dudas de estos primeros días. Una de esas tiene que ver con la dirección que tienen las familias en el registro social de hogares, que no necesariamente coincide con la actual dirección en donde hoy día ellos están arrendando o viviendo.
y por lo tanto creo que eso sería bien importante de poder despejarlo en esta oportunidad. Y por último, presidente, aprovechando la presencia de ambos ministros acá, esta discusión se está dando en un contexto que es un contexto difícil para las familias, que esto es un duro golpe al presupuesto de ellos, no cabe ninguna duda, y todas estas medidas que se están implementando tienen como propósito aliviar este duro golpe en el bolsillo de la familia. Pero también este contexto se da, esta discusión en un contexto en donde comienzan a surgir propuestas, y yo quiero preguntarles la opinión a ustedes, porque al menos lo que nosotros hemos escuchado de algunas bancadas de diputados es que van a bloquear la implementación de la ley 21.667, anuncian recursos judiciales, como por ejemplo los recursos de no innovar, mociones de anulación de la ley, e insisten en que el gobierno no aplique el descongelamiento de las tarifas. Yo quiero tener la opinión del Ejecutivo de una forma bien clara. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en las familias de nuestro país? Porque, claro, uno puede decir hoy día no va a haber alza de la tarifa, vamos a congelar, pero queremos conocer cuál es el impacto. Y creo que en esto también uno de los elementos que a nosotros nos llama gratamente la opinión es que la gente está bien informada de este debate. Está bien informada del subsidio, no por eso, no en vano ya llevamos 800.000 personas. Pero creo que estos elementos, como la discusión eléctrica, es una discusión técnica compleja. Creo que la opinión de ustedes va a ayudar muchísimo respecto de estas iniciativas que hoy día andan dando vuelta y que parecieran ser voladores de luces frente a un drama que hoy existe en nuestra sociedad. Eso, presidente. Muy bien. Tiene la palabra el senador Proens y el senador Durana. Gracias, Para terminar la ronda. presidente. Hacerme cargo de todo lo que se ha dicho anteriormente por parte y apuntar a, a dos temas puntuales, presidente. En esta mesa se nos dijo hace un tiempo atrás que no había más que 20 millones de pesos para subsidio. Dólares, perdón. Sí, 20 millones de dólares. Tiene toda la razón. No, sí, estoy de acuerdo con usted. No. Entonces, ¿por qué tensionarnos tanto si al final se triplica por 3? ¿De dónde salió la magia? Que lo que no había en el pasado hoy día está para poder resolver el tema. Nosotros dijimos que esto tenía que parecerse mucho al subsidio de agua. Fíjese que en 2 días, ministro, está, con su intermedio, presidente, está casi la totalidad del subsidio de agua que se entrega hoy día. 800.000 personas han postulado. Y tal como dice la senadora Proboste, en nuestra región los costos son más altos. Por algo hay junto con Antofagasta, una ayuda desde el Estado por ser zonas mineras y de muy encarecido todo lo que son los arriendos y otras cosas. Y eso está en la ley de presupuesto permanentemente, y eso apunta hacia allá. Pero eso es para el mundo fiscal. La gente común y corriente no le alcanza. Yo estuve con ellos el otro día cuando estuvo la ministra Toá, y se lo dijeron a ella. Con el subsidio no, porque el consumo, al menos en la región, la noticia dice que la región es la que tiene la mayor cuenta, la mayor alza. Por lo tanto, también debería ser proporcional el alza a la COFEC. Yo estoy planteando el tema de mi región, senadora, ¿ya? Si sube un 60%, el subsidio debería ir más o menos en esa misma equidad y no parejo para todos. Porque en eso no hacemos equidad, sino que lo igualamos. Y recursos, ministro, usted va a tener, si va a recibir el próximo año alrededor de 800 millones de dólares por concepto del royalty. 850 va a ser más exacto, cifra redonda, ¿ya? A lo mejor de ahí también se podría sacar algo y poder reforzar esto, las pymes, al menos en la región, los que no son mineros, porque las que están apegadas al mundo de la minería tienen una realidad distinta. Están viviendo situaciones complejas, y las que no están en ese mundo, el comercio prácticamente 6, 5 de la tarde está cerrado, tienen la competencia desleal con respecto al comercio callejero y otras cosas.
Y lo que sí me gustaría, ministro, a usted saber es qué porcentaje del subsidio que se han entregado hasta hoy día son chilenos y cuáles son emigrantes. Si hay fichas, tienen que saber. Pero me gustaría saber eso, porque hace pocos días me enteré que en un complejo que se está construyendo en Atacama, el 70% de los subsidios son para migrantes en viviendas y solo el 30% está postulando nacionales. Entonces me gustaría ver si, no hoy día, porque sé que no tienen información, pero que nos hiciera llegar esa información para saber dónde estamos focalizando o quiénes son los que están postulando el subsidio, para que después no nos digan en la calle, ayudan más a los extranjeros que a nosotros. Gracias, presidente. Muy bien, senador Durana, y después dos precisiones de la senadora Carvajal y Bello. Gracias, presidente. Bueno, obviamente que es tremendamente importante por participar de esta comisión, porque obviamente fui parte de ella y la voté. Y por lo tanto, todos sabíamos que estas cuentas habían que pagarlas, eran parte de la ley PEC 1 y PEC 2, y el punto de inflexión siempre estuvo en el monto del subsidio. Y por lo tanto, mi consulta muy concreta, porque cuando se analiza este proyecto de estabilización, siempre a mí me quedó claro que aquellos clientes que tenían un consumo hasta 180 kWh, obviamente iban a tener un aumento en el precio de la tarifa que no iba a ser superior a los 5.000 pesos. Si máximo íbamos a llegar a un 10 o un 12% del valor de la cuenta, y además ese es el tipo de cliente que finalmente, de acuerdo al registro social de hogares, iba a llegar al subsidio, que siempre esta comisión fue bastante categórico porque pidió mayor subsidio, y hoy día frente a a la demanda ciudadana, aparentemente se está entregando este mayor subsidio. Y desde esa mirada también conocer qué factores no estuvieron arriba de la mesa en esta comisión, porque aparentemente la información que hoy día circula en los medios de comunicación y en general es que habrían otros valores que no estuvieron cuando finalmente esta comisión de minería legisló. Yo no lo he escuchado en su presentación, señor ministro, y eso creo que es súper importante transparentarlo, porque nosotros cuando estuvimos en el proceso de la discusión, finalmente se analizaron todas las variables, incluso con la presencia de profesores que fueron parte de este análisis, y hoy día vemos que existen otros factores, otros valores que ingresaron a la ecuación y que lamentablemente han incidido en esta alza del precio. Por lo tanto, mi primera pregunta es: aquellas personas que consumen hasta 180 kWh, ¿cuánto realmente es lo que se les está incrementando? Y en segundo lugar, si hay otros factores que finalmente han incidido a que la ecuación hoy día nos lleve a una lógica de precio mucho mayor en el que estamos. Lo tercero, presidente, en general en las regiones, las micro y pequeñas empresas no son clientes libres. Los MIPYME son clientes regulados. Es decir, hay personas que están instaladas en sus propias casas, hablemos de la microempresa familiar. Y por lo tanto, el costo de la luz obviamente que está indexado al precio en el consumo final, porque son bazares, pequeños negocios, pequeños talleres, entonces no están. Y yo quisiera saber si existe un estudio a nivel país, finalmente, de cuánto es lo que estamos hablando en relación a esta cantidad de personas que son micros, pequeños empresarios, que están muchas veces al interior de sus propias casas, y finalmente, ¿qué se les está entregando? ¿Cuál es la ayuda? ¿Cuál es la variable que finalmente vamos a poder ofrecer? Y por último, ya hay más de 800.000 personas, es decir, podemos fácilmente llegar a superar el 1.500.000 personas solicitando este subsidio, y quiero saber hasta cuánto está dispuesto o disponible el Ejecutivo con respecto al subsidio a entregar
tanto para grupos residenciales como para micro y pequeña empresa. Gracias, presidente. Muy bien, hay dos precisiones que van a hacer la senadora Carvajal y Benberger, por favor. Gracias, presidente. Dos precisiones que me parece importante volver a recalcar. La primera de ellas es que efectivamente frente a la situación compleja del descongelamiento de las tarifas, es que nosotros tuvimos ocasión de estudiar medidas desde el año 2023, segundo semestre, y todo lo que significó el 2024. Por tanto, yo creo que aquí la precisión de datos y conocimiento respecto a aquello fue sumamente claro por parte del Ministerio de Energía. Entonces, me parece raro volver a reiterar la falta de datos e información. Yo lo descartaría de plano, he sido parte de esta comisión, fuimos, como decía el senador Durana, uno de los precursores de generar un subsidio, ya que no había, con el senador Proes, los que éramos parte de la comisión, a propósito del impacto que iba a generar el aumento de tarifa. Entonces, creo que redundar sobre eso es como bien inoficioso a mi juicio, y me hago cargo de aquello. Lo segundo, presidente, como dice el adagio, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, aunque algunas son mucho más dolorosas y esta es una deuda que hay que pagar y que hay que hacerse cargo con mucho dolor, sobre todo en las familias de los que representamos regiones. Y en ese contexto, lo concreto y la pregunta al ministro de Hacienda por su intermedio, presidente. Nosotros sabíamos que estos fondos, que son 120 millones de dólares, iban a tener una cobertura y un subsidio estimado a tener a la vista responder de 1,5 millones de familias, ¿cierto? Hoy día la propuesta es 4.700.000 hogares, lo que va a triplicar el fondo del subsidio de 350, 370 millones de dólares. Entonces, yo entiendo que aquí hay una propuesta que pasa por el legislativo, por cierto, aumento de impuestos, Cámara de Diputados, pero ¿qué garantía tiene la familia hoy día que van a postular y que sin duda van a superar el 1,5 millones de poder tener esta respuesta si por parte del Ministerio de Hacienda hay alguna alternativa? No quiero desprenderme la responsabilidad que significa aprobar el proyecto, en donde entiendo debiéramos estar todos de acuerdo, pero a propósito de la expectativa generada. Es decir, garantía de que se pudiera dar cobertura en esa amplitud y, por supuesto, mecanismos que nos puedan garantizar que eso va a ser posible y que no vamos a tener una frustración posterior de decir, dado que no tenemos el proyecto, no se ha basado en los tiempos, no hay ninguna otra medida. Quisiera que ahondar en eso y, si es posible, alguna respuesta. Muy Gracias. bien, senadora Benberger, por último. Gracias, presidente. Sí. A ver, yo no era precisiona, dije que era una consulta en la última y que había dejado mis preguntas para después. ¿Ah? Es que era comenzado, es que de acuerdo a la altura. No, yo quisiera primero preguntar ¿cómo se quiere autorizar a que los clientes regulados puedan comprar a los PMGD? Yo tengo una posición bastante crítica, el ministro lo sabe, ¿no es cierto?, respecto de los pequeños medios de generación distribuida, que ya está como distorsionando el sistema eléctrico, porque de pequeños ya no tienen nada, de pequeños el monto, pero hoy día vemos que hay grandes empresas que hacen varios proyectos chiquititos sin sobrepasar el monto autorizado para considerarse y para asegurarles el precio por el cual ellos venden esa energía. Quiero saber cómo cómo se va a autorizar a que los clientes regulados les compren a ellos y si eso no mete una mayor distorsión al sistema eléctrico. Quisiera saber si de verdad se han estudiado a fondo los efectos que puede producir dos de los pilares, ¿no es cierto?, del financiamiento. Uno, el aumento del impuesto al carbono. Yo he dicho reiteradamente que no estoy de acuerdo con eso. Creo que es una discusión que tiene que darse en el pacto fiscal. Y además, sí, eso no puede llegar a significar incluso también una mayor crisis del sistema financiero si las centrales térmicas pudieran decidir empezar a cerrar antes. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿O cómo se evalúa cuál es el efecto que puede producir? ¿Y cuál va a ser los efectos? El ministro dice que este aumento temporal del cargo adicional por servicio público a los mayores consumidores industriales, ¿no es cierto? Hoy día casi todos se lo estamos cargando a ellos. Ellos ya han venido pagando parte de esta deuda que no han generado. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Y uno siempre piensa en las mineras, pero no son solo las mineras, sino que también son otros grupos que se van a ver afectados. Quisiera saber realmente, porque creo que para poder autorizar
o para que el gobierno, el ejecutivo, alguno de estos, bueno, el impuesto requiere ley, no sé si el aumento del cargo de servicio público también debiera requerir ley, pero para que uno pueda legislar, ¿no es cierto? Es importante saber cuáles son los efectos que pueden producir estas medidas, tanto al sistema eléctrico como al sistema económico en general. Y, querido ministro, yo quisiera si brevemente nos puede explicar el monto y cómo funciona el subsidio. Y no me manda a leer el reglamento. Lo bajé, le agradezco que me lo haya mandado, lo traté de ver. En la presentación del ministro aparece mensualizado, acá aparece por grupos, ¿no es cierto?, el número de habitantes y semestralmente los montos semestrales. Parte más bajo, sube en la mitad y baja de nuevo. De verdad, ¿cuál es el monto? ¿Cómo se determina? Y un poco, también lo decía la senadora Proboste y la senadora Loreto Carvajal. Yo sé que se han hecho esfuerzos por difundir esto, pero no todos están mandando el mismo mensaje. La semana pasada estaba esperando, hablaba en una radio en mi región y justo antes estaba la Seremi de Minería que estaba diciendo que solo beneficiaba a los adultos mayores. Entonces yo entré después a replicar y dije, yo no conozco el reglamento todavía, pero de energía, perdón. Pero le puedo mandar el audio. Entonces, hay que tener un discurso común y no confundir a la gente. Yo de verdad que todavía no tengo idea cómo funciona el subsidio, cómo se va a evaluar. Y bueno, y sigue dándome vuelta. Creo que las personas más vulnerables van a ser las que mayoritariamente tengan deudas en sus cuentas de luz y eso está prohibido que postulen al subsidio. ¿Cómo vamos a ayudar a esas personas que llevan años con una deuda que pueden ser los más vulnerables y no pueden postular al subsidio? Eso. Ya, ya cómo está. no, antes de la palabra solo precisar, y esto sí que es precisión. No, pero la mía sí ahora. Quiero, quiero precisarle al ministro de Hacienda si pudiéramos identificar bien la cifra que usted puso en la última lámina, en la recaudación 2024 por IVA de 22.000 millones aproximadamente. Las cifras que acá el mundo técnico nos indica son de 10 a 12 millones de dólares al mes por IVA para clientes regulados. Entonces, pudiéramos precisar porque da otro monto final bastante mayor por la vía del IVA. Segundo, decirles que en esta instancia, que viene desde el principio de la tramitación de la ley, silencio por favor, quiero decirles que tanto el ministro Pardo, su predecesor, el ministro Huepe, en su época, en el PEC 2, siempre ha planteado la mejora de la clase media y de las pymes, siempre ha sido una tónica sistemática. Aquí no se hace demagogia ni populismo. No hay miembros de la comisión que se declaren ignorantes, sorprendidos, engañados, transmutados. No. Aquí esto se ha acompañado desde el principio y se han manifestado las posiciones del principio y se le ha dado la votación que corresponde a este proyecto también de principio a fin. Pero aquí interesa que el camino de solución sea muy nítido, porque esto hizo crisis política, social, generó el ruido que ha generado, y recojo en eso también la inquietud que ha presentado el senador Durana, y yo lo traduzco en cómo los montos de distribución y transmisión, que entendemos son del 11 a 12% como contribuyentes al alza, quedan en esto recogido, para que así no tengamos tampoco cifras tan disímiles en lo que estamos simulando como son las modelaciones a futuro. Muy bien, tiene la palabra ministro de Energía, ministro de Hacienda, por favor. Yo quisiera intervenir primero porque de aquí me tengo que ir a una votación en la Cámara de Diputados. En todo caso va a quedar el coordinador tributario para cualquier consulta adicional que haya. Pero tomando los temas las preguntas que hicieron más relacionadas con los temas de Hacienda. En primer lugar, respecto a la pregunta de la senadora Ensperger, el cálculo de recaudación por IVA considera el total del aumento de la cuenta, ¿ah? No solamente alguno de sus componentes. Claro, el total del aumento de la cuenta. Ahora, ¿qué relación, por qué son estos montos y no los que le han señalado los asesores que comentaba el presidente? Probablemente esa cifra que se cita
probablemente sea el total de la recaudación de IVA por el total de las tarifas, por el total de las cuentas de la luz, porque pues aquí estamos contabilizando el efecto sobre la recaudación del incremento de las tarifas. ¿Ah? Y al calcular ese efecto, estamos tomando en cuenta también este efecto de sustitución que mencionaba al comienzo, que digamos, cuando sube el precio de un servicio determinado, ¿cierto? Algún otro ajuste se va a producir en la canasta de consumo de las familias que va a implicar reducir el consumo en alguna otra parte y eso también baja la recaudación del IVA. Entonces aquí estamos tomando ese efecto neto. ¿M? Por supuesto, después podemos compartir el detalle de las estimaciones. Segundo, respecto de la pregunta que hacía la senadora Proboste sobre el efecto sobre el nivel de precios dado, ¿cierto?, el impacto que tiene en el caso de las pymes. Efectivamente, yo me estaba refiriendo a la situación más general o agregada en la economía. Y al momento de mirar la economía en su conjunto, si bien las pymes representan más de la mitad del empleo, representan menos del 20% del producto. ¿Ah? Por lo tanto, ¿cierto? En términos del impacto sobre los precios, aunque haya, por supuesto, pymes que hagan ajustes de los precios de los productos o los servicios que venden, el gasto está fundamentalmente concentrado en las grandes empresas, que son las que funcionan a precios libres. Entonces, me refería a la situación más general, donde las pymes pesan relativamente menos en términos de las ventas que lo que pesan en términos de el empleo. ¿Mm? Ligado a eso, quería aprovechar de compartir un dato, que es que para tener también una idea de lo que ocurre a nivel de los productores, para un caso en particular, que es el caso del sector comercio, en el sector del comercio, el total de los servicios básicos más los útiles de oficina, o sea, agua, gas, electricidad, representa un 4% de los costos del sector del comercio. Por supuesto, puede variar mucho dependiendo del tipo de comercio del que se trate y también va a cambiar para otras industrias. Hay industrias que son más intensivas en electricidad que otras, ¿no? Pero por lo menos teníamos el dato a la mano del sector del comercio. Luego, respecto de de dónde quedó la discusión anterior y qué es lo que pasa ahora, como sabemos, ¿cierto? En la discusión anterior, el tema de la posibilidad de ampliar la cobertura de los subsidios quedó incorporada en la ley, quedó en el artículo 8º, ¿cierto? Que estableció esta mesa, que dice expresamente buscar alternativas de financiamiento para aumentar la cobertura de los subsidios. Entonces, digamos, lo que el Ejecutivo ha estado trabajando es dentro de esa lógica. En su momento con el ministro Pardo conversamos sobre esa cláusula, nos pareció que dada la preocupación que había y el impacto social, valía la pena dejar esa instancia de discusión y afortunadamente hemos ido encontrando alternativas para responder a lo que ahí quedó comprometido. Por último, respecto de los ingresos por royalty, así como otros componentes de ingreso, porque también se ha planteado, qué sé yo, que si hay si no se ejecutan tales o cuales programas, que esos recursos se podrían destinar al subsidio. Los ingresos por royalty, la recaudación comenzó este año, pero comenzó parcialmente, ¿cierto? Porque todavía hay un número importante de empresas que están protegidas por invariabilidad tributaria. Eso va aumentando conforme, ¿cierto?, se va terminando la invariabilidad tributaria. Pero en términos del destino de los recursos, en la discusión que se dio aquí mismo en el Senado, aparte de lo que quedó comprometido para distribuir a municipios y gobiernos regionales, que quedó incorporado en la ley, además se comprometió recursos para inversión en seguridad ciudadana y para inversión pública o inversión en infraestructura en el norte de las regiones del norte del país. Con cargo a eso,
se han ido impulsando medidas y reformas legales que van absorbiendo esos recursos. Por ejemplo, tenemos en discusión, ¿cierto?, la reforma del Ministerio Público, que es parte de la agenda de seguridad y administración de justicia, que va girando contra esos recursos. Ahora, ese compromiso, por supuesto, no implicó una afectación de impuestos que habría estado, ¿cierto?, prohibida por la ley. Y eso significa en el fondo que otros temas de ingresos fiscales ingresan, ¿cierto?, al Tesoro Público y se distribuyen a través del presupuesto a distintos propósitos. Entonces, si hay hay un determinado gasto que no se ejecuta, normalmente lo que ocurre es que esos recursos se redistribuyen dentro del sistema, muchas veces dentro del propio ministerio, parte como de la ejecución presupuestaria normal. Entonces, no son recursos que queden libres, que quedan disponibles para poder asignarlos a un subsidio de estas características, sobre todo porque esas diferencias a veces son, digamos, temporales, se producen dentro de un año, pero no necesariamente son ingresos más estables en el tiempo. Por esa razón es que buscamos una alternativa que pudiera estar directamente ligada a lo que está ocurriendo en el sector eléctrico y con las tarifas. Y en ese sentido, respecto de la garantía de financiamiento fiscal, que me parece que lo preguntaba la senadora Carvajal por su intermedio, presidente, o sea, aquí hay que, digamos, la implementación de este subsidio ampliado, hay que, con su financiamiento, tiene que quedar legislado. ¿Ah? En ese proyecto van a quedar definido el procedimiento para acceder, los derechos de los clientes y de los beneficiarios, y por lo tanto lo que se comprometa en materia de recursos va a quedar, ¿cierto?, definido en el informe financiero correspondiente. ¿Ah? Así que eso es, digamos, independiente de si hay alguna diferencia para arriba o para abajo en lo que sea el efecto de alza de las tarifas sobre los ingresos por IVA. ¿Mm? El ministro Marcel, que se tiene que ir, senadora Carvajal. Y Sí, también falta una pregunta a la senadora. Sí, Robles. solo un punto aparte que merece la discusión que se plantea sobre el subsidio adicional para los pacientes electrodependientes. ¿Cómo va a operar aquello y efectivamente las garantías para que eso ocurra y la cobertura en esta primera etapa, considerando que hay una cuestión de vida y que obviamente es necesario ver? Coste, algún punto que. Sí, yo quisiera sobre el punto, no hemos escuchado la respuesta a los impactos que tienen las iniciativas que se han señalado ya públicamente en la Cámara y me gustaría tener una respuesta de eso, porque a lo mejor si los problemas se resuelven así, resolvámoslo así, pero quiero escuchar una respuesta de eso. Y presidente, mire, a partir de lo que ha señalado el senador Rafael Proens, que comparto absolutamente respecto de que aquí debiese haber un subsidio diferenciado en aquellos territorios en donde tenemos mayor alza. Creo que una alternativa es que, a propósito de aumentar el monto del subsidio para aquellos hogares beneficiarios que pertenezcan a sistemas medianos y que particularmente se concentran en Aysén, Magallanes y Los Lagos, ahí se podría agregar respecto de los territorios donde tienen mayor alza, que es la propuesta que ha hecho el senador Proens y que, por cierto, me representa absolutamente. No, Sí, pues, Ya, ministro de Hacienda, ya. sí, no, respecto de estas últimas dos intervenciones, primero es que nosotros, digamos, lo que tenemos que hacer es cuadrar el conjunto de gastos con el conjunto del financiamiento, incluyendo, por supuesto, los beneficios para electrodependientes y el reforzamiento en las comunas del sur. Así que, más que el que haya un financiamiento específico para cada uno, en realidad es el conjunto que tenemos que cuadrarlo, así que no hay cosas que se estén excluyendo, por así decirlo, del financiamiento. Y respecto del tema de las acciones judiciales, etcétera, eso entiendo que lo va a responder el ministro Pardo, así como la mayoría de las demás preguntas que se hicieron. Pero nuevamente, si hay más consultas sobre temas fiscales, tributarios, que acá el coordinador tributario del Ministerio de Hacienda.
Muy bien. Queda liberado provisoriamente, ministro de Hacienda. Muchas gracias por su presencia. Senador Provence, y después le damos la palabra al ministro de Energía para que se haga cargo y al coordinador tributario también. Puede acercarse más sin temor, coordinador, para responder las Gracias, preguntas. presidente. Senador Provence. Gracias, presidente. La cifra que usted dio es muy parecida a la que tengo yo. Sin embargo, yo puedo ratificar que el cálculo que hicimos nosotros es con 1/3 de la tarifa, no con la totalidad, como dice el ministro, que podría ser el cálculo suyo. Por lo tanto, hay espacio porque no está hecho sobre la deuda del consumo, más los 22 pesos y otros, el IVA acumulado, sino que está hecho a la base de 1/3 del total de la cuenta. Por lo tanto, yo creo que eso hay que aterrizarlo, y yo creo ahí, ministro, y hago la propuesta a la mesa, de ver si esto lo podemos conversar con los equipos técnicos nosotros, irlo desarrollando para llegar a un consenso real, ¿ya? Así que eso. Sí. Y lo otro, que es para quien quedó representando al ministro, yo también tengo los cálculos del IVA acumulado y creo que el cálculo del ministerio es bien conservador. Según lo que tengo yo, es bastante más lo que se puede recaudar, y por lo tanto creo que también ahí tenemos que trabajar en eso, porque desde mi perspectiva, la recaudación de IVA sí se puede hacer cargo del total del tema. Y por lo tanto, presidente, quiero hacer una sugerencia con respecto a la que le solicité al ministro de los porcentajes. Me gustaría que fuera un acuerdo de la comisión de poderle oficiar al ministro, más allá que él se lleva la tarea, pero que quede oficiado para saber esa respuesta. No sé si Muy toma bien. el acuerdo. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. Gracias. El secretario lo va a traducir eso por escrito. Ministro Pardo, por favor. Señor presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores que no lo había saludado en mi primera intervención. Respecto a esto último, efectivamente hay un efecto de sustitución de una base imponible a otra que hay que considerar. Y otra potencial fuente de diferencias, tengo la impresión, tiene que ver con que hay una diferencia en el tratamiento del IVA cuando es a clientes comerciales que cuando es a clientes residenciales. Cuando es a clientes comerciales, eso genera un crédito fiscal que después tiene que hacerse valer contra el débito fiscal, y eso genera, digamos, digamos, un efecto de recaudación que es un poquito más difícil de explicar. Pero yo tengo la impresión que en esas dos cosas donde están las diferencias de estimación, y tenemos, digamos, nuestra mesa funcionando, digamos, yo creo que podemos, eh, creo que este es un trabajo bien de detalle, y por lo tanto creo que es importante que, digamos, sus asesores con nuestros asesores se reúnan y determinen efectivamente cuál es el número que todos podemos dar por bueno. Y ya, después empiezo a responder algunas de las varias preguntas que existían. Sobre la idea de las deudas y la postulación, em, no es requisito tener la cuenta al día para postular. Se puede postular teniendo morosidades. Lo que ocurre es que el sistema una vez que ingresa la postulación, te hace llegar una información para que soluciones esa morosidad antes de acceder al beneficio. Y claro, efectivamente. Y frente a eso, nosotros lo que hemos hecho es, eso sí, oficiar a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a las distribuidoras respecto del tipo de convenio de pago que se va a ofrecer en este contexto, de tal manera de que haya como cierta tranquilidad de parte de las personas que llegan a la renegociación, de que al menos van a tener a su disposición un convenio que les permite ponerse al día sin intereses, sin pago de intereses. La posibilidad de eliminar este requisito no está en manos del Ejecutivo, porque esta exigencia está en la ley, no de ahora, ni la del 2022, sino la del 2019, que es la habilitación legal que utilizamos para crear este subsidio transitorio. Si esa
exigencia legal llegase a eliminarse, podríamos, digamos, a nivel reglamentario, utilizar criterios distintos y evaluar sobre la base de lo que se vaya presentando, pero hoy en día eso es parte de lo que está en el marco legal digamos, de este subsidio, y por lo tanto lo que hicimos para atender a la preocupación que nos manifiesta la senadora fue al menos establecer, en coordinación con las asociaciones de consumidores, por cierto, digamos, esta posibilidad de convenios en mejores condiciones que los que usualmente se ofrecen por parte de las distribuidoras. Respecto de las críticas a la posibilidad de implementar esta compra de las PMGD o el impacto productivo del impuesto al carbón, esta discusión está recién empezando, tengo presente y digamos, las prevenciones que ha hecho presente la senadora. Yo espero que, así como en su momento pudimos ponernos de acuerdo en un consultor que al menos pusiera la evidencia en conjunto para que pudiéramos tener las conversaciones sobre la ley de estabilización, mi invitación es que ahora hagamos lo mismo, o sea, que nos pongamos de acuerdo digamos, en uno o más grupos de expertos que nos permitan poner la, digamos, evidencia en común, y sobre esa parte ir limitando, obviamente, las diferencias políticas que son legítimas que existen, pero al menos esas se deciden votando, las otras yo creo que sí podemos definirlas conversando. Respecto al aumento de la cuenta tipo, como mencionó el ministro Marcelo, no me acuerdo el número exacto, pero era cerca de 5.000, que ese es efectivamente el aumento real en la cuenta tipo, es de esa magnitud. Al final del escalón, el porcentaje efectivamente es del orden del 50%, pero no principalmente por el cargo en BPC, digamos, sino digamos, simplemente por el descongelamiento. Nuestros precios están en dólares. Cuando se congela la deuda, el dólar estaba al orden de 650 pesos por dólar. Hoy día está a 950. Para recorrer ese tránsito de 650 a 950, ese, digamos, es el espacio que hay que recorrer, es cerca de un 46-47%. Hay algunos consumidores, grupos de consumidores que han recorrido una parte de ese trayecto, otros, digamos, una parte más pequeña, y eso es lo que muestra, digamos, las diferencias de trayectoria, pero al final del día es más o menos, ese es digamos, ese es el último escalón, es para todos similar. Hay diferentes trayectorias dependiendo del grupo de consumidores. Recordar también que en su momento esto fue también discutido durante el diseño de los distintos escalones de la estabilización, que el primer escalón por diseño es más bajo para poder acomodar efectos de una sola vez en materia de distribución y transmisión, que debido a la situación particular, discutimos con extensión en su momento la situación de las cooperativas eléctricas, y que por lo tanto esa realidad particular era la que tenía que venir primero por la situación financiera que estaban enfrentando. Entonces, por diseño, el primer escalón fue más bajo en generación, digamos, en precio de energía. Y si uno mira, a su vez, esto también me permite contestar la diferencia digamos, de la heterogeneidad como regional. Si uno mira en términos de precio de energía para los consumidores de 180 kilowatt-hora mes o menos, es muy pequeña la diferencia. Es prácticamente el mismo precio de energía para todos los consumidores a nivel nacional. No hay una heterogeneidad tan grande. La heterogeneidad se produce con distribución y transmisión, donde ahí efectivamente hay mucha diferencia territorial. Pero esos son efectos por una sola vez, es solamente en este escalón. En lo sucesivo, claro, vamos a tener que tener alguna actualización en algún momento de los temas de transmisión, y el valor agregado de distribución que estamos descongelando ahora es un valor agregado de distribución para el periodo tarifario 2020-2024, digamos. O sea, estamos casi al final del periodo tarifario haciendo la actualización, y en su momento también tendremos que enfrentar ese nuevo proceso tarifario. Esta vez espero que con menor retraso. Pero la explicación de las diferencias territoriales es principalmente ahora producto de las diferencias en materia de VAT y en materia de transmisión. Eso es lo que explica la variación
territorial. Pero de nuevo, en la construcción de del proyecto, o sea, de la ley de estabilización, que era una ley esencialmente para el componente energía, no hay una gran diferencia. No hay varían entre 7, algo y 9, algo, digamos. Esa es la diferencia entre el mínimo y el máximo. Las grandes diferencias se producen en valor agregado de distribución y, digamos, y el componente de transmisión, que son de nuevo efectos por una sola vez en este escalón. Me llevo digamos, la inquietud respecto del funcionamiento del subsidio por la nacionalidad del beneficiario, porque obviamente no tengo ese dato ahora. Y las preguntas en general respecto de las pymes, hay que recordar que la ley de estabilización es una ley que se adopta precisamente para evitar el efecto en las pymes. Cuando y eso fue algo que ocurrió en esta comisión. Estamos tramitando otro proyecto de ley y a propósito del informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía respecto de la ley pasada, se observó que lo que iba a ocurrir, en particular respecto de las pymes y de ese sector productivo, era que un semestre teníamos que duplicar la tarifa y al semestre siguiente había que volverla a duplicar. Entonces, precisamente para evitar ese efecto, también otros, digamos, pero principalmente ese efecto, fue que adoptamos la ley de estabilización. Obviamente, eso no es suficiente en términos de acompañar este proceso y vamos a seguir trabajando en aquello. Respecto a la pregunta del Tribunal de la Libre Competencia, entiendo que las audiencias son la próxima semana. Es un proceso que hemos estado llevando, como procesos judiciales tiene su propio tiempo, pero esperamos que termine, o sea, que consigamos concluir con aquella parte de aquí a fin de año. Y por lo tanto podamos tomar una decisión en particular. Muy disponible si quieren que le haga llegar por oficio o en una sesión en particular lo que han sido las presentaciones digamos, del Ministerio de Energía en esa sede. En particular, estamos trabajando con dos consultores muy conocidos en el medio nacional, con Olivares y Agostini, en la estimación de los efectos competitivos de la decisión de reducir el límite de potencia y por lo tanto muy disponible a presentar aquello en la comisión, ya sea o por oficio o en una invitación especial. Sobre las iniciativas. Acuerdo inmediato que venga una sesión especial, si le parece a los integrantes. Así queda resuelto. Perfecto. Prosigue. Respecto de la respecto de la iniciativa de derogar la ley de estabilización, bueno, el poder legislativo es un poder independiente y puede tomar sus propias decisiones, pero yo quisiera ser bien explícito en que si uno deroga la ley de estabilización, lo que ocurriría es que este ajuste, que tiene escalones, tendría que hacerse de una sola vez. Y a su vez, el mecanismo para viabilizar el financiamiento del subsidio desaparecerían. Esos serían los dos efectos, digamos, particulares. A mí me cuesta pensar de qué manera esos efectos serían positivos para el bolsillo de los chilenos y el funcionamiento de nuestra economía. Respecto de lo que mencionaba la senadora Proboste en particular, de la cantidad de veces que hay que postular, recogemos plenamente esa observación. Se abren distintas, o sea, este proceso termina el 14 de julio, el siguiente empieza en octubre. Yo creo que de alguna manera esas fechas son razonablemente importantes mantenerlas, digamos, porque no sabemos cómo va a ocurrir, o sea, cómo va a terminar este proceso. Entonces es importante tener uno razonablemente cerca en el tiempo para el siguiente, pero de ahí en adelante hay, por cierto, toda la apertura ya sea a considerar, digamos, postulaciones anuales, bianuales o simplemente mantener una nómina durante toda la duración
digamos, de este beneficio, siempre y cuando, y eso sí que esa es una ventaja que los propios usuarios han manifestado en nuestros grupos focales, que es que em, es importante poder actualizar la información respecto de el número de clientes si es que la gente se cambia o si es que nuevos integrantes pasan a vivir en un hogar en particular. Em, pero, digamos, teniendo en consideración aquello, muy disponible a, digamos, a viabilizar lo que la senadora, lo que la senadora menciona y que, por cierto, digamos, es efectivo. Esta postulación semestral lo que buscaba era tratar de reflejar de la mejor manera posible los cambios digamos, en la situación de las personas, pero si podemos encontrar una manera menos burocrática de atender a esa necesidad, por cierto, lo vamos a hacer. Su duda en particular sobre los cambios de las direcciones, ¿qué ocurre si la persona tiene una dirección distinta de donde vive hoy en día? O sea, si la dirección que está en el registro social de hogares es distinta de la que, digamos, en la cual vive y en la cual, digamos, paga la cuenta de la luz, eso no es un problema en absoluto, porque el formulario de postulación no le pide la dirección. Lo único que le pregunta es el número de clientes. Y el número de clientes que ellos nos den a la hora de establecer la nómina, ese va a ser el número de clientes en el cual se va a hacer efectivo el descuento. Tengo la impresión de que he cubierto. Ah, y la última pregunta, la sobretasa que estamos considerando como pilar para la expansión del subsidio es a las emisiones. Lo que ocurre es que a las emisiones dirigidas a la generación eléctrica, lo que ocurre es que las emisiones de una central de ciclo combinado a gas natural, por ejemplo, si bien son positivas y por lo tanto también se verían afectadas por la sobretasa, es muchísimo menor que la de la generación a base de carbón, que en materia de emisiones de CO2 es muchísimo mayor. Pero ambas quedarían incluidas digamos, en la sobretasa. Lo que pasa es que el impacto es mucho mayor en la generación a base de carbón que en la de gas natural o la de diésel. Muy bien, espero que en la mesa técnica se vayan profundizando también estos Sí, por criterios supuesto. que son necesarios y rápidos por el sentido de urgencia del proyecto de ley. Muy bien, y por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta. Gracias a todos. Recording stopped.